Listo. Bueno, ahí estuve ya revisando. Muchas gracias a los que ya entregaron eh, su reporte, ¿no? Entonces creo que en general está todo muy correcto, todos han salido muy bien y voy a quedar esperando los otros del resto del grupo para irlos calificando, ¿no? Entonces ya pueden ir revisando sus calificaciones a los que lo entregaron por lo menos ahorita antes de las 3. Vamos a continuar con la sesión. En la clase pasada nos quedamos hablando de dinámica y estructura, que son los dos conceptos muy importantes que vamos a hablar de la población, ¿no? Dijimos que la estructura era esto de buscar estas estructuras inherentes dentro de la población, que pueden ser como las más clásicas. Déjenme apago, espérenme. Hoy sí. Como las más clásicas, la más clásica de todos es la edad y el sexo, ¿no? Pero también podemos tener otro montón de estructuras, ¿no? Podemos tener la religión, podemos tener la ubicación, podemos tener alguna estructura por ingreso, alguna estructura por condición de actividad en el mercado de trabajo, por población migrante, no migrante. Todos estos elementos van a ir estructurando a la población y van a ser estudio de la demografía en tanto que son parte de su estructura. Y la dinámica dijimos que era el cambio de las variables demográficas, estas que movían la bañera, que es la fecundidad o natalidad. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre fecundidad y natalidad, y por qué casi siempre las mencionamos como juntas. Y vamos a hablar de la mortalidad y de la migración. Ustedes saben que la migración tiene dos componentes, tanto las personas que vienen como las personas que se van. Bien, ahí nos quedamos en la clase pasada. Entonces, vamos a seguir hablando de los tiempos, ¿no? Algunos, si ya leyeron la lectura, pues saben que este es un tema que a mí me gusta mucho acerca de los tiempos de la demografía. Y decíamos que la demografía es histórica, que va a ser histórica en varios sentidos, ¿no? En primero es porque los mismos problemas de la demografía actual los vamos a tener cuando se estudian las poblaciones pasadas. Hay toda una rama, ¿se acuerdan cuando vimos los temas que se estudian, por ejemplo, en esta conferencia mundial? Decíamos que la demografía histórica seguía siendo algo importante, ¿no? Estas son personas que van, agarran los... ¿Ustedes nunca vieron Anne with an E en Netflix? ¿Sí? Entonces ven cuando ella va bueno, es la historia de Anne and the Green Gables, que es una obra, yo vi la primera, ¿no? Entonces, esta serie es de una chica huérfana, entonces para encontrar a su familia, ella va a la iglesia. Vieron que va a la iglesia y entonces ahí empieza a buscar para encontrar a su familia. Entonces, buena parte de la demografía histórica se basa mucho en los elementos que se encuentran en las iglesias, que se encuentran en los códices y se empiezan a reestructurar las poblaciones, ¿no? Luego, también pues es histórica porque ya vimos a partir de la ecuación compensadora que la población va renovándose y va marcándose por todos esos eventos que le acontecieron, ¿no? Entonces el tiempo va a tener una multiplicidad de significaciones en la población, ¿no? Y la racionalidad del tiempo, ¿no? Va a ser múltiple, ¿no? La demografía va a tener dos, ¿no? Dos relaciones. Primero está incluida en el tiempo y la otra es que incluye en sí mismo el tiempo, ¿sí? Porque de alguna manera la forma de medir el tiempo, o sea, si ustedes... yo sé que algunos aquí son bien fan de Norbert Elias, entonces va a decir que el tiempo es sociocéntrico. Bueno, para la demografía es democéntrica, ¿no? Y en sí misma es tiempo, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa, no? Que bien, el proceso histórico del saber va a ir acumulando sus resultados, ¿no? Entonces, un proceso universal. Y el hecho demográfico se va a dar en un tiempo histórico y además en un tiempo físico.
y además en un tiempo existencial, ¿no? Que, o sea, nosotros entendemos el tiempo también en términos de nuestra propia existencia, ¿no? Y nosotros cada año celebramos, hacemos una fiesta y nos celebramos el cumpleaños justamente por eso, ¿no? Porque hay un tiempo existencial de nuestras vidas. Entonces, esto, lo que vamos a tener es que vamos a tener, hasta hace poco pensábamos que era una ciencia de contar a las personas como si fueran cosas, ¿no? Que le interesaba la cantidad, pero hoy, y aquí dice actualmente, pero en realidad estoy haciendo un resumen del texto de Vieira, que es súper largo, pero es de los 70s, entonces imagínense este señor chileno en los 70s diciendo que hay un paso al concepto de la cualificación de los objetivos de las poblaciones. Y en este sentido hay un elemento más del tiempo que tiene que ver con la subsistencia de la población y en este sentido hacia el futuro en términos de sustentabilidad a partir de que las poblaciones se puedan reproducir, ¿no? Entonces, son todos estos elementos del tiempo, los procesos y su multiplicidad que tienen como estudio a la demografía, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Me van a decir, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para estudiar esto? Bueno, como algunos ya revisaron en el texto, hay algunas representaciones en el tiempo que van a ser como fundamentales, ¿no? En la demografía. Entonces, acá les traigo aquí una... todos conocemos el tiempo histórico porque está en nuestros calendarios, ¿no? En el calendario, bueno, nosotros aquí en el occidente seguimos el calendario, el calendario occidental. Ustedes saben que acaba de ser el Año Nuevo Chino y ahí van con otra nomenclatura. Entonces, ese tiempo pues va avanzando, ¿no? Todos sabemos que en cada día vamos avanzando y va para allá, ¿no? Por otro lado, tenemos el tiempo que parte con nuestro nacimiento, ¿no? Entonces, ese es el tiempo, que es el tiempo existencial, ¿no? Entonces, ese también va avanzando, ¿no? Ese es el que conocemos como biológico, el calendario gregoriano, dice Iván, sí, porque el señor Gregorio se inventó que teníamos que seguir ese calendario. Se inventaron una fecha de Jesucito y ya. Entonces, aquí, en el tiempo biológico, vamos a ir teniendo nuestras edades, ¿no? Que en realidad son duraciones del momento en que nosotros nacemos hasta que pues ya no pues ya morimos, ¿no? Entonces este tiempo también va avanzando. Y entonces lo que tenemos es que hay una convergencia entre el tiempo histórico y el tiempo biológico, porque nosotros pasa un año, nos volvemos un año más viejos, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Entonces vamos a tener esas dos esferas del tiempo y vamos a tener lo que nosotros conocemos como la línea de vida, ¿no? Nosotros vamos a ir avanzando, déjenme antes de que les ponga más líneas de vida. Entonces, ¿por qué? Porque yo aquí paso un año y si alguien nació en 1985, como tengo acá, si pasó a 1990, pues tiene 5 años, ¿no? Entonces, vamos avanzando de esa manera. Y cuando nosotros juntamos, digamos, las líneas de vida de muchas personas que van avanzando en su tiempo, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como una cohorte. Entonces, nosotros vamos a ir pensando que existen múltiples líneas de vida de personas que compartieron un periodo de nacimiento común, y esas son las generaciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que quizás podríamos hacer generaciones quinquenales, generaciones de varios tipos, a veces decenales, quinquenales o a veces de un mismo año, para estudiar a las personas. Y entonces vamos viendo todos los procesos que van observando. Incluso nosotros más adelante vamos a hacer un ejercicio de hacer nosotros nuestro propio Lexis, ¿no? De ustedes decir, bueno, en qué cuándo nacieron, qué eventos serían significativos para ustedes. ¿Por qué? Porque realmente es otra dimensión, esta dimensión que conjuga estas dos dimensiones, tanto del tiempo biológico como del tiempo histórico, son diferentes. O sea, imagínense que estas personas de acá, cuando pase la pandemia, pues tienen otra edad, ¿no? O sea, la vivencia de un evento histórico como el de ahorita, la pandemia,
es muy diferente para ustedes que están en sus 20 que para nosotros que estamos casi en nuestros 40, ¿no? Entonces, es una combinación de las dos cosas, el proceso, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a tener efectos que son propios del tiempo histórico, que digamos, los vamos a poder ver de manera vertical, digamos, como este de acá. Acá, estos son efectos del tiempo histórico. Vamos a tener efectos de las edades también. Hay elementos que suceden en ciertas edades. A lo mejor ustedes dicen, ¿qué? Pero bueno, ¿no? Ahí dicen que cuando llegan a los 27 años, los rockeros, eso podría ser un efecto por edad. Pero hay cosas como mucho más básicas, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos efectos por edad de elementos institucionalizados como la entrada y la salida de la escuela porque están, ustedes saben que pues, se necesita 6 años para poder entrar al primero de primaria. Entonces estudiamos a los niños cómo se da esa primera entrada, ¿no? Efectos de tiempo, ya les dije el de la pandemia, y lo otro que son efectos de cohorte. Y ahí es donde, digamos, es aún mucho más rico porque a veces eso se asume como tiempo social, porque tiene un componente sumamente cultural. Por ejemplo, estudiar mujeres de una cohorte con respecto a mujeres de otra cohorte. Por ejemplo, se estudia muchísimo para ver los efectos, el uso de anticonceptivos, las preferencias sexuales y reproductivas, todas estas cosas cambian de cohortes a cohortes, porque ya han habido cambios culturales. Entonces, estos son como los 3 tiempos que se manejan. Este señor de acá que les acabo de dibujar, que después ya les voy a presentar unos más bonitos, que los hago en R, este señor de acá se llama un diagrama de Lexis, ¿no? Entonces, es un diagrama que primero tiene como esta potencia de mostrarnos cómo se viven ciertos eventos, tanto en tiempos históricos como en tiempos biológicos, pero que también nos va a poder guiar acerca de cómo nosotros podemos ir calculando nuestras tasas, nuestros eventos y todo, muchas cosas más que son bien importantes. En la demografía vamos a ir viendo mucho más de este diagrama en la medida que avancemos en esta sesión 2, en esta unidad 2. Ahorita todavía estamos cerrando la 1, pero digamos que esta es una pequeña introducción al diagrama de Lexis, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener entonces es que, por ejemplo, a veces mucha gente, y como uso común, la gente confunde mucho edades con generaciones. Entonces, muchas veces lo que la gente ve como efecto de edad, a veces son generaciones. Si yo quiero saber si hay un efecto de generación, tendría que tener a dos personas, a ver, cómo actuaron sus papás a la edad de ustedes y cómo están actuando ahorita. Ahí sería la verdadera comparación de la generación, porque ahorita la distancia que existe entre ustedes de algún evento probablemente se deba más a la diferencia de edad. Ustedes tendrían que evaluar a sus papás a la misma edad que tienen ustedes y decir, entonces sí hay un cambio social, ¿no? O sea, hay un componente ahí diferente, ¿no? Entonces, eso es algo que ya vamos a ir viendo, ¿no? Y de ahí, estas líneas de vida, ¿no? Van a ir desapareciendo en la medida que las personas mueren. Y este es como nuestro propio reloj, ¿no? Entonces, por eso el meme de este señor de Chabelo, que siempre dicen, Chabelo vivió más que no sé quién, a mí, digo, no. O sea, hay veces que sí, que Chabelo ya está más grande que otros, pero a veces comparan como un tiempo histórico el tiempo vivencial, ¿no? El tiempo de vida es otro que el tiempo histórico. Pero bueno, esas son cositas que vamos a ir aprendiendo más. Entonces, digamos que esto es uno de los grandes aportes de la demografía, de pensar en estos tiempos y claro, no solo la demografía, la epidemiología, también la misma sociología ha empezado a hablar de estos efectos de cohortes, de generaciones, de cohortes, de efectos por edad, de efectos por cambios históricos, eventos que marcan a las sociedades. Y esto son elementos que la demografía también
va a estudiar. Esto, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un censo, que el censo es una foto, tomamos una foto en un momento específico del tiempo. Entonces lo podemos ver como una línea, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, en este momento específico veo a todas las personas que tienen todas las edades y les tomo una foto, ¿no? Entonces, un censo va a ser un momento específico. Y entonces, ¿cómo vamos a ir midiendo lo que sucede en ese tiempo, ¿no? El tiempo pasa, ¿no? El tiempo cuando pasa y nos pasan los eventos, ¿no? Entonces, la intensidad va a medir cuántas veces se produce, por ejemplo, el fenómeno estudiado en el curso del ciclo de vida de una generación. Es decir, si yo siguiera a toda esta generación, ya cuando se extinga la generación, porque las generaciones sí se van a extinguir, nadie es inmortal, entonces llega un momento en que la generación se muere, entonces si yo veo cuántas veces les pasa un evento, esa es la intensidad, ¿no? Hay muchos eventos que te pueden pasar más de una vez, esos son eventos que le vamos a llamar renovables, pero ya vamos a hablar después de los eventos, y hay eventos que no nos pasan necesariamente, ¿no? Entonces, pero quizás el evento que ya todos sabemos cuál es su intensidad, que es la intensidad de 1, porque al 100% nos ocurre, es la muerte, ¿no? Eso es así. Entonces, a lo largo, si seguimos toda una generación, pues todos se van a llegar a morir. Entonces, nosotros vamos a ir estudiando esos procesos de intensidad. Me van a decir, pero entonces usted tiene que esperar que todas las personas que nacen se mueran para medir la intensidad. No, vamos a ir haciendo ciertos arreglos, ciertos elementos para poder medir intensidad a partir de modelos probabilísticos, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer unos ajustes y vamos a crear medidas de intensidad para poder medir las intensidades de manera vertical y no necesariamente de esta manera de la línea de vida. Y el calendario es la distribución por edad del fenómeno durante el ciclo de vida, ¿no? Entonces, muchas veces estas se miden a partir de índices sintéticos, ¿no? Por ejemplo, la edad media de la muerte, eso sería una medida de calendario. Las tasas son una medida de calendario. La edad media a la nupcialidad, que sea de 25 años, la edad media a la maternidad o al primer hijo, esas serían también medidas de calendario, porque en lugar de decirnos con qué intensidad, a cuánta gente le sucede, nos está diciendo cuándo le suceden. Entonces, intensidades, cómo afecta a una generación, y el calendario es como en qué momento se da, ¿no? Entonces, esas son dos cosas que vamos a medir, ¿no? La intensidad y el calendario, ¿no? Porque igual nos van a interesar las historias de vida, sí, claro que sí, y cuando les pasa de manera individual, pero siempre vamos a tener medidas que quieren medir este tiempo colectivo, ¿no? Cómo le pasan las cosas a las personas. Entonces vamos a tener eso en mente, ¿no? No es que no nos importe de manera individual, sino que lo que necesitamos ver es cómo le está afectando a la población un fenómeno, ¿no? Entonces, estos son los elementos como más básicos para empezar ya ahorita con nuestro tema 2. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario ahorita. Bien, entonces, ¿Sí? Sí, Daniel. Ay, no podía levantar la manita. Me quedó un poco, atrás cuando estábamos viendo el diagrama de Alexis. Mencionabas que había 3 tiempos, ¿no? ¿Esos 3 tiempos te refieres al corte, el tiempo histórico, o cohorte con H, tiempo histórico y tiempo biológico, ¿no? Y el cohorte sería una síntesis de estos 2 tiempos, o un encuentro de estos 2 ejes, ¿no? Que sí es como una síntesis, pero también es una combinación, incluso es una combinación lineal, ¿no? Básicamente, por ejemplo, cuando ustedes dicen, si yo al tiempo histórico le resto tu edad, tengo tu año de nacimiento, ¿no?
Entonces, el asunto, una de los elementos que es como central en los estudios demográficos es que, claro, como tú bien dices, pues la cohorte depende de la conjunción del tiempo histórico y del tiempo biológico. Entonces, uno de los problemas matemáticos, que es un problema matemático, es cómo poder deslindar esos tres efectos, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Si yo, digamos, es una función lineal, si yo a tu edad le quito, al tiempo histórico le quita tu edad, tengo tu fecha de nacimiento. Y así sucesivamente. Incluso los primeros diagramas de Lexi se veían de otra forma antes. ¿Sí, Ana? Gracias. Estaba pensando si lo podíamos poner en ejemplo como el temblor del 2017. Entonces el corte sería las personas nacidas en el 2000 que vivieron pues ese evento histórico y lo vivieron a sus 17 años. ¿Ese sería el corte o no tiene, o no va Sí, por o ahí? sea, el efecto, digamos que la cohorte es todo un efecto de cómo ustedes como cohorte y como generación van viviendo esos momentos, ¿no? Entonces, eso es algo que es la combinación de ustedes, digamos, de un grupo de personas que nació o que vivió el mismo evento de la misma manera, porque aquí podemos tener otros eventos, ya después vamos a ver, pero eso es una vivencia específica, ¿no? El terremoto les pasa a todas las personas de la misma edad. Voy a dibujar acá el terremotito. Digamos, por aquí está el terremoto, ¿no? No me salió muy recto, digamos, pero ahí está, ¿no? Este es el terremoto. Terremoto afecta a todas las personas, es un evento histórico que afecta a todas las personas que vivían en ese momento, ¿no? Ahora, lo que es particular de la cohorte es que yo, al tener cierta edad, vivo esos eventos de cierta manera, ¿no? No es lo mismo que el temblor me haya pegado a mí en un momento en que yo voy entrando a la escuela, por ejemplo, y que eso tuvo un disturbio, como a ustedes les pasó, ¿no? A muchos, ¿no? O si ya Ana nos dice, no afecta con la misma intensidad a todos. Exactamente, digamos que va a haber vivencias diferentes, ¿no? De algunos eventos, ¿no? Por ahí Adriana también nos preguntaba que cuál es la pertinencia de tener diferentes tiempos. Y es justamente por este evento que nosotros tenemos de que las cosas se van viviendo de manera diferente, ¿no? Y que hay cosas que son propias porque son parte del tiempo histórico que convivimos todos, independientemente de nuestra edad, y otras cosas que son de tiempo biológico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todas las mamás dicen, los terribles 2 años, ¿no? De los niños. Y hay manuales de cómo tratar a los niños de 2 años porque hay ya un evento biológico que hace que los niños de los 2 años se comporten de ciertas maneras y tengan ciertas cosas que las mamás andan detrás ahí, que con el niño que es un terremotillo, entonces anda ahí. Entonces, eso es un efecto de edad, que eso no es algo que suceda porque está aprendido, sino que es por edad, ¿no? O bien pueden ser efectos de edad que sí tengan un corte como institucional, como esto, ¿no? Bueno, es que los niños de 6 años tienen que empezar a ir a la escuela. Entonces esto es un proceso etario porque les afecta, o sea, así afecta a los niños de 6 años desde que se inventó que la primaria empezaba a los 6 años, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay efectos que son de edad y efectos que son históricos y hay efectos que son de generación. Porque díganme ustedes, por ejemplo, la generación de los jóvenes del 68, por ejemplo, cómo vivieron esos años a diferencia de los adultos que vivían en el 68, ¿no? Cómo esa conjunción del tiempo histórico y biológico va marcando ciertas pautas culturales. ¿Sí, Ana? Yo nada más, es que como que a veces me confundo en los conceptos y nada más quería como estructurarlo y preguntar si está bien. Por ejemplo, si quiero analizar cómo afecta la pandemia a personas de rangos de edades, por ejemplo, de cuando inició la pandemia tenían 0 años y cuando terminó tenían 10 años, o sea, como, ¿cómo sería la forma adecuada, por ejemplo, de analizar eso? O sea, como sería
por ejemplo, todas las infancias, o sea, decir como hay una categoría que es como infancias, ¿no? Y entonces entrarían, por ejemplo, personas que cuando inició la pandemia tenían 8 años y luego cuando terminó tenían 12, o sea, como cómo sería la forma correcta, por ejemplo, ahí de dividir eso como ese suceso cuando es un suceso que sigue pasando o que tiene como diferentes niveles de intensidad. Bueno, voy a intentar hacer esto así. Pongamos que aquí está la pandemia, ¿no? La pandemia que, pongámosle 5 años, porque 10 está muy feo, ¿no? Entonces, que la pandemia dure 5 años, ¿no? Entonces tú dices, bueno, quiero estudiar a los que fueron naciendo durante la pandemia, ¿no? Entonces lo voy a poner con otro color. No, azul no, porque azul están todos. Entonces, todos los que fueron naciendo empezaron a entrar acá. Si tú dices, estas personas que fueron naciendo empezaron a entrar acá. Entonces, en la medida que fueron avanzando, van a ir teniendo su momento. Digamos, estos son los pandemials, ¿no? Ahí están los pandemials naciendo, van a ir naciendo y van a ir naciendo. Entonces, ellos van a ir avanzando en su vida, ¿no? ¿Qué efectos puede tener la pandemia para los que nacieron en esta época? Que pues sabemos que son niños que no han tenido tanto contacto social, se está hablando de un efecto, ¿no? Entonces, claro que aquí, entonces tendrías que seguirlos, ¿no? Y esto se llama un estudio longitudinal, donde tú irías siguiéndolos a todos los que nacieron entre el 2020 y 2025, porque digamos, esa sería tu propuesta de estudio. Uno de los grandes sociólogos, bueno, no sé si realmente era sociólogo, ya saben que voy a googlear. Elder, mi amigo Elder, este señor, Elder, curso de vida, porque me está saliendo otra cosa, para no mentirles. Acaba de sacar un libro, pero ya. Elder, pero no me sale. Glenn Elder. El muchacho Elder, que estudió todas las cosas del curso de vida, que la verdad es que estoy dudando. Él lo que hizo fue seguir a los niños de la crisis de los años 30, ¿no? Es como el gran estudio longitudinal, entonces agarró a los niños y los iba estudiando en diferentes momentos y hizo toda su trayectoria de vida. Claro, pues había varo, ¿no? Por ahí, pero entonces sí fue estudiando a la gente, ¿no? Digamos, ese es como el estudio de ensueño de los demógrafos, o sea, poder ir registrando a las personas. Hay algunas encuestas en Europa que son hermosísimas, donde llevan como 7 u 8 ondas, y entonces son estudios longitudinales, y entonces puedes ir viendo cómo estas personas van avanzando, y además, como que lo ideal también es luego, por ejemplo, si yo estudio acá, poder saber cómo habían vivido otras cosas estos, ¿no? Entonces, estos cómo se van diferenciando estos con estos otros, ¿no? Glenn Elder, sí, verdad que es sociólogo, pero lo que pasa es que como sus libros, mucha de su primera investigación como tenía que ver con los niños y todas estas cosas, se publicaron muchas cosas en psicología, entonces dije, mejor googleo primero. Entonces, ahí está. Entonces, digamos que así te sirve como para estructurar, decir, bueno, ¿qué son cosas que serían producto de esta vivencia específica, de esta generación, de esta forma de vida, de este cambio cultural, de esto de vivir las cosas los elementos históricos en ciertas edades? Eso es la cohorte.
lo histórico le afecta a toda la población viva en general, digamos, y las edades nos afectan a todos independientemente de, de nuestro momento histórico, ¿no? ¿Sí, Daniel? Yo tengo una duda, justo sobre estudios longitudinales, pero más bien sobre comparación de mismos eventos en diferentes momentos, pero mi duda es, ¿qué tanta discusión hay dentro de la demografía, o bueno, la sociodemografía o demografía sobre el carácter, ¿cómo se dice? De la unicidad histórica de los eventos? Por ejemplo, a mí me interesaría comparar cómo vivieron las poblaciones, o bueno, los hombres en edad de reclutamiento durante la guerra de Vietnam comparado con la guerra de Afganistán, pero qué tan válido es para la demografía poner en el mismo plano, o sea, ambas fueron guerras, ¿no? Pero las dos guerras fueron únicas en un sentido, pero repetibles en otro, ¿no? No sé si en demografía se discuta eso. Puede pasar. Por ejemplo, hay algunos estudios demográficos que ahorita estoy pensando que podría como pegarse a eso. Hay muchos estudios que tienen que ver con transiciones, ¿no? En demografía. Por ejemplo, la transición al primer empleo, a dejar la escuela, a la primera unión, todo esto. Entonces, muchas personas, por ejemplo, hay estudios que tienen que ver, por ejemplo, cómo la migración puede perturbar estas transiciones, que me imagino que es como esta lógica de que pensemos que es una migración el reclutamiento, ¿no? Entonces, cómo se afecta toda su historia de transiciones y de unirse, de entrar a trabajar, de volver a la escuela, de introducirse al mercado de trabajo. Entonces, por ahí podría ser como un efecto de perturbación. Otro podría ser por ejemplo, también hay algunos estudios que están viendo cómo en algunas zonas incluso la migración se vuelve ya una transición más a la adultez, ¿no? Que todas las personas, o sea, es tan generalizado que se vuelve como una transición. Entonces, lo otro sería que exactamente eso lo estudiaras como una transición más. Y eso es como en el marco de lo que la demografía le llama historia de eventos. Eso es así como lo primero que se me ocurre, pero definitivamente sí podrías darle como un contenido demográfico a poner las historias de vida de estas personas y cómo se pueden ir armando sus historias de vida y trayectorias de vida, ¿no? Sí, definitivamente se puede dar así. ¿Sí, Iván? Bueno, sobre lo que comentaba Daniel, también, o sea, esa posible línea de investigación también podría pensarse como, sí, recupera elementos demográficos, pero tal vez estarías hablando más como de la experiencia directa, ¿no? Entre las personas y podría ser como una cosa más interpretativa. Podría ser, ¿no? Yo tenía una pregunta sobre sobre el censo, o sea, sobre los estudios longitudinales, ya que el censo pretende ser o sea, pareciera que es una mirada transversal de la población, pero ¿hasta qué punto podría ser percibida como algo longitudinal? O sea, porque en teoría es una mirada a la misma población, pero en distintos momentos del tiempo, pero es una técnica transversal, creo. Sí, es una técnica transversal. Mira, ahí te voy a contar que hay como varias cosas que ahí jugando con la unidad de análisis podrías como moverle un poquito. Hay preguntas que aunque estén en encuestas que son de tipo transversal, pueden tener cierto margen de tiempo. Porque si ustedes no sé si han visto, es que cuando se produce el censo, que es una medida así, o sea, porque en realidad, digamos, las preguntas básicas del censo sí son una foto, llegan a uno y es censo de personas y de viviendas, ¿no? Entonces está ahí y uno tiene la foto.
Pero hay un par de preguntas que a los demógrafos nos importan mucho, que son las de migración y las de fecundidad. Si ustedes van a ver, por ejemplo, después del censo siempre aparecen las tasas de fecundidad. Incluso ahorita estaba viendo, porque es que estamos en una época, muchachos, para estudiar esto, que estoy revisando muchísimo las lecturas, porque como han salido un montón de cosas revisando el censo y así, vemos literatura nueva, nuevecita, salidita del horno para esta clase. Entonces hay un texto, por ejemplo, de Cecilia Gallet en realidad, datos y espacio del INEGI, que ve esto de cómo se calculan las tasas con la información del censo. Entonces, si bien es una foto en ese momento, a la gente le preguntaron por los hijos que ha tenido en los últimos años, ¿no? En una parte. Y luego en la migración, nosotros porque podemos también tener tasas de migración de los últimos 5 años con el censo, porque no sé si se acuerdan que cuando llega el entrevistador les dice, y usted hace 5 años vivía aquí. Entonces ya con eso, o sea, cuando podemos incluir a veces preguntas que nos pueden llevar para atrás, ¿no? Entonces, digamos, por un lado, si el censo incluyera preguntas que le dan como cierta maniobra, entonces ahí podemos tener un elemento que quizás no es tan transversal. Lo otro es que no es exactamente longitudinal porque no vamos siguiéndonos, ¿no? Si nosotros pudiéramos identificarnos en cada uno de los censos, si tuviéramos un ID que se repitiera y que pudiéramos irnos siguiendo, ahí sí fuera longitudinal, ¿no? Digamos que en el 2020 nos hubieran puesto un ID, ¿no? Y así, entonces podríamos hacer la investigación que quiere hacer la tocaya Ana y irnos siguiendo. Y entonces en el siguiente censo nos marcan el ID y entonces yo podría hacer el match de lo que ha pasado. Entonces, digamos, eso es lo que se llama, tenemos información transversal repetida. Y a veces lo que se hace con esa cuando tenemos muchas observaciones transversales en el tiempo, podemos construir los que se llaman pseudopaneles. Entonces yo agarro, por ejemplo, un grupo de personas y ya no analizo a las personas individualmente, sino por grupo de personas. Entonces a lo mejor yo puedo decir, es que voy a ver cómo vivían los hombres, mujeres, y empiezo a hacer grupos de edad y por espacios y no sé qué, y voy comparando sus promedios. Ya no estoy estudiando la unidad de análisis individual, sino que me subo de unidad de análisis, ya no trabajo a las personas, sino que trabajo a un grupo de personas y entonces puedo ir haciendo un pseudo panel, porque digamos que yo tengo el censo de aquí del 2000 y aquí entonces los que tengo un pseudo panel, porque aquí supónganse que yo agarré la información de los que tenían 10 y 15 años, ¿no? Y aquí ya en la intercensal agarré a los que tenían 15 y 20, ¿no? Al grupito. Luego fui agarrando así y entonces voy haciendo esas medidas porque yo sé cuántas edades fueran teniendo y entonces eso es lo que se llama un pseudopanel. O sea que sí hay como muchas formas creativas de crear información longitudinal cuando tenemos grandes series de tiempo, ¿no? Entonces ahí sí podríamos ir viendo, ¿no? Podríamos ir viendo cómo estas personas van cambiando, van viviendo cosas. Entonces, por ejemplo, aquí, entre 10 y 15, por ejemplo, me dicen que la mayor parte son solteros. Aquí ya voy a encontrar que algunos ya se empiezan a casar, que incluso algunos ya tienen hijos. Aquí ya voy viendo que casi todos ya trabajan, por ejemplo. Entonces, podría ir comparando estos pequeños grupos en el tiempo. No sé si alguien más tiene alguna duda. ¿No? Entonces, si ven, o sea, como que es una ayuda gráfica que solo con ponerla nos va como moviendo muchas cosas de análisis. Entonces, como que esto como herramienta de análisis y de pensar los eventos así, realmente es súper rico, ¿no? Y la verdad es que a mí a veces sí
si estoy como pensando papers y termino haciendo un Lexis, ¿no? Pensando así como cosas así como de, ¿cómo sería así, no? Porque sí, sí ayuda como a pensar, ¿no? Ya después en algunas veces le vamos a poner numeritos para calcular algunas tasas, algunos nacimientos, vamos a ir poniendo cositas, pero ya solo como herramienta que ordena cómo se van viviendo las cosas. Por ejemplo, esto, ¿no? Yo a veces cuando sigo paneles o que estoy haciendo pseudopaneles, digo, es que claro, este tendría tal edad y tal edad, entonces ya voy haciendo mis grupos. Bien, entonces antes de irnos al receso vamos a ir sobre este esquema que nos pone Belti. A Belti lo pueden encontrar en el Instituto de Sociales, Carlos Belti. A mí me gusta porque pues, estamos en sociodemografía y nos dice cuáles serían los vínculos generales entre población y sociedad. Él dice, y nosotros lo que vamos a hacer es que, volviendo al receso, este esquema me lo voy a llevar a un Jamboard y lo vamos a trabajar y vamos a decir, yo ya no quiero un vínculo general, sino que ustedes vayan empezando cosas más específicas de acuerdo a lo que ustedes saben de sociología, ¿sí? Entonces dice que hay factores sociales determinantes de los componentes del cambio de la población. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, todo la disposición histórica que hubo a vacunación y todo eso en los primeros años del siglo XX. Todos estos elementos de cómo fuimos viviendo las cosas afectan la natalidad y la fecundidad, ¿no? Entonces, hay factores sociales que son componentes del cambio demográfico, porque van a afectar la natalidad, fecundidad, mortalidad y migración. Si esto cambia, va a cambiar la estructura y la dinámica de la población, porque si nacen menos, que era lo que veíamos en la piramidita de que les presentaba yo en la clase pasada, en esa piramidita, entonces, pues ya veíamos que había un cambio, porque había menos niños, entonces empieza a cambiar la estructura. Si hay menos personas en edad fértil, la población va a tener menos natalidad y así sucesivamente, ¿no? Y esto va a llevar a la evolución y tamaño de las características demográficas de la población. Y eso, digamos, va a volver a alimentar la natalidad y la fecundidad y los factores sociales. Entonces, vamos a ver así como algunos elementos de estos factores sociales, sobre todo acá, porque ahorita ustedes no saben tanto cómo funcionan estas tres cajitas, pero ustedes son expertos en esta cajita, ¿no? Ustedes ya son muchachos de sexto de sexto de sociología, ¿no? Algo saben de los factores sociales, ¿no? Entonces, imagínense factores sociales que ustedes piensan que puede o cambiar la estructura por edad y sexo de la población o la natalidad. No hay respuestas correctas o incorrectas, pero solo para que empiecen a pensar cómo desde, que es una pregunta que viene en la tarea de esta semana, que es cómo ustedes, no estoy preguntando, cómo los estudios de población y la demografía les ayudarían a ustedes demógrafos, sino cómo ustedes sociólogos ayudarían a la demografía. Al revés, ¿no? O sea, hoy que ya tienen un poquito así de certeza de que la población se mantiene en el tiempo, no sé qué, pues ustedes son sociólogos. ¿Cómo la mirada social aporta a la demografía? Porque no es solo de que ustedes van a venir y a traer, no, ustedes qué le van a dar a la demografía. Entonces, nos vamos a ir a un receso en lo que pego esto en el Jamboard y ahí vamos a ver cuántos somos, porque a lo mejor pego en un mismo Jamboard varios y nos vamos por grupos, así para que se vayan conociendo y que cada grupo empiece a discutir los factores sociales que ustedes piensan que podrían determinar el cambio en la población porque están afectando la natalidad, fecundidad y mortalidad, ¿no? Y la migración. Ahí está. Entonces, les dejo la musiquita en lo que pego así. Creo que voy a hacer como 4 grupos. Ya si hay como algunas personas que ahorita no puedan trabajar en grupo, nos mandan ahorita un chat para mandar, para que ustedes hagan esto solitos. ¿Sí? Listo. Entonces, nos vemos en 10 minutitos
Y les pongo la musiquita y ahorita les mando la liga del Jamboard y hacemos los grupos cuando regresemos.